Bueno, seguimos. Y entonces ahora vamos al libro. El libro, como lo mostró Daniela, que ahora va a aparecer con doble L el nombre, como es el de ella, realmente, tiene allí esta imagen en la tapa. Es un cuadro de Goya famoso, los fusilamientos del 2 de mayo. Si uno va ahí en Madrid, en la Plaza del Sol, hay unas placas que muestran esto. Los que están ahí frente a los fusiladores, que no muestran su cara, son los patriotas españoles, y los franceses, estaba Murat, el general francés, por una cuestión, digamos, de una revuelta, los manda a fusilar. Y una cosa parecida es la que intenta contar Walsh aquí, que es los fusilamientos que ocurrieron en varios sitios de la Argentina, pero puntualmente en un descampado de José León Suárez, en un basurero, a personas que el 9 de junio del 56 hicieron una contrarrevolución a la Revolución Libertadora. Esas personas, algunos que eran activistas realmente y otros que eran personas que las levantaron, no sé si por error, esto no lo sé, tampoco quiero entrar a revolver alguna cosa, porque hoy se trata de un hecho muy lindo que es la traducción de un libro, pero cuenta Walsh que estaba en nuestra ciudad en esos días, en nuestra ciudad, estaba jugando al ajedrez en el club de ajedrez en 6 y 54, en ese club de ajedrez, y escuchó unos tiros, y entonces ocurrió que ahí en el departamento de policía aparecen unos tiroteos con cosas que van, cosas que vienen, y después se entera Walsh de este hecho que ocurrió unos días después, de este fusilamiento. Pero ¿cómo se entera? Walsh, que era un escritor de novelas policíacas, de cuentos policíacos, y un buen journalist, un buen periodista, descubre que varios de los que a los que les habían tirado, sobrevivieron, 7. Entonces se lo fue ubicando y reconoce y va rearmando esta novela de no ficción. Eso es lo interesante. Es una forma de novela, pero de hechos ciertos, de todo lo que ocurrió. De los personajes que aparecen en este libro de los nombres, yo alguno conocí y se los quiero comentar. Uno de ellos es el doctor Eduardo Chapuznik, quien presentó en esos días una denuncia formal defendiendo a estas víctimas, y Eduardo Chapuznik falleció, tenía una casa muy cerca de la mía en Citibel, así que yo lo he ido a visitar alguna vez a una cuadra. Bueno, hice más o menos el resumen. Sí. Más o menos así. Sí. Bien. Te toca entonces llegar a esto que te atrajo esta historia, el libro que te regalaron, y aparece la posibilidad de traducirlo. ¿Cómo enfrentás técnicamente ahora vos, una joven con manejo de los idiomas, con un título universitario en escritura de no ficción, para esta actividad? ¿Qué haces todo el día? 2 años. ¿Cómo se hace? Sí, buena pregunta. Y la verdad que no, o sea, lo tengo que pensar un poquito, porque fue, o sea, lo hice mientras hacía otras cosas también. Yo, como les contaba, o sea, trabajaba en la editorial, hacía mi maestría, y después cuando tenía tiempo lo hacía. Durante los veranos, por ejemplo, pero yo técnicamente lo que me hizo sentir que podía hacerlo, o sea, que era capaz de hacerlo, era, bueno, un par de cosas. Una cosa es que sí, la voz de Walsh me atrajo mucho, o sea, fue como muy urgente, y la historia persiste, ¿no? O sea, siento que es presente, aunque haya sido escrito hace más de 60 años, o sea, uno siente que está ahí experimentando lo que experimenta el autor. Claro que sí. Y para mí eso fue muy impresionante. Y además, lo que comento también en mi nota, en esta edición, es que el español de Walsh es un poco inglés, o sea, ¿sí? Y porque él también tenía esa influencia de los escritores ingleses,
y también hablaba inglés y traducía él también. ¿Era de ascendencia irlandesa? Sí. Irlandesa, sí. Sí, su madre era, o sea, su madre era irlandesa, o sea, y le hablaba en inglés también a veces, por lo que yo sé. Pero sí, o sea, el español de Walsh era un poco inglés y eso también me ayudaba en mi proceso. Además, yo tenía, o sea, sigo teniendo un amigo que se llama Pablo Martín Ruiz, que es profesor de letras en Boston, en la Universidad de Tufts, que era un amigo mío en la universidad cuando yo hacía mi primer título y él hacía su doctorado. Y bueno, nosotros jugábamos al fútbol juntos y nos hicimos amigos, y yo cuando empecé este proyecto le dije, bueno, yo no lo puedo hacer sola porque hay palabras que no voy a saber, y también, o sea, es el lenguaje de los años 50 y yo no soy argentina y tampoco sé toda la obra de Walsh, y él sí sabía todo eso y también fue estudiante de Ricardo Piglia y le ayudaba con sus cursos y todo. Entonces Pablo me chequeó cada palabra por lo menos una, si no 2 o 3 veces. Y también mi madre, que es platense, sí, también, claro. Si yo tenía alguna pregunta de esa época también, porque ella conocía un poco también la época mejor que yo, seguramente, y a veces si Pablo no sabía algo, entonces ella me ayudaba. Bueno, y eso, entonces por eso sentí que podía seguir y hacerlo bien. Y algo que se me ocurrió también contarte es que vos cuando estabas explicando la historia, que tiraron a los hombres, a las víctimas, lo que Walsh dice, o sea, es como una frase paradójica que después el lector se acuerda de esa frase, que lo que le cuenta ese desconocido en el café en La Plata, sí, es que hay un fusilado que vive. Y es un paradojo, ¿no? Porque si es un fusilado, entonces ¿cómo puede vivir? Así es. Y eso, por ejemplo, fue algo difícil a traducir, porque en inglés fusilar no existe casi, que yo sepa. Claro. ¿Qué sería shooting down? Exactamente. Algo así. O sea, pero no es muy idiomático. No, está bien. O sea, shoot significa que es tirar. Y execute es, o sea, puede ser por ejecutarlo, pero ahí murió. Sí, pero ahí murió. Y murió, y también puedes ejecutar a una persona de muchas maneras. O sea, fusilar es muy específico lo que están haciendo. To shoot by firing squad o algo así, pero no hay una palabra que yo sé que pueda transmitir todo eso. Bien. Entonces yo lo traduje como one of the executed men is alive. Uno de los hombres ejecutados está vivo. Sí. Está bien, muy bien. Sí, o sea, pero hubo todo tipo de alternativas. Muy bien. ¿Y qué sale de todo esto? Fíjense. Ahí está, Operación Masacre. Te digo una cosa, me parece bien. Es un poquito más gordito porque tiene alguna cosa más aquí que la edición en español. Y aunque seguramente Daniela no es responsable de esto, me gusta más, con toda honestidad, el diseño de tapa de la edición en español. Esto es un poco, ¿cómo diría? Muy aséptico para lo que tiene adentro. Muy bien. En fin, soy medio maestro Ciruela. ¿Cuánto tiempo te llevó traducir esto? Más o menos, así, sí, de a puchitos un poquito. Sí, más o menos 2 años y medio, no sé. Bien. Algo así. Muy bien. Y ahora vamos a preguntas más operativas. Bueno. ¿Se puede vivir de la traducción? Creo que se puede vivir de la traducción si uno no quiere hacer solamente traducción literaria. Yo diría. O sea, si estás dispuesta a hacer cualquier traducción, o sea, traducir, no sé, documentos médicos, por ejemplo. Sí. Entonces uno puede vivir bien, pero en proyectos literarios, por lo menos en los Estados Unidos, no se paga muy bien. Muy bien. Y esta obra ya apareció. Sí.
Esta edición apareció, o sea, la fecha oficial del lanzamiento fue el 17 de septiembre y en Inglaterra salió el 13 de agosto.